¿Sabía usted que antiguamente existían ángeles viviendo juntamente con la humanidad y hasta tuvieron hijos? Quédate y entérate de todo. Los ángeles caídos. Miramos las 4 categorías de los malignos contra nosotros, pero es posible que la lista de Pablo en Efesios 6:12 no esté completa. En 1 de Pedro 5:8 se nos dice que debemos estar sobrios y vigilantes porque nuestro adversario, el diablo, camina alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Hoy nada ha cambiado, su agenda sigue siendo la misma, la corrupción desde el principio. Cuando Juan el apóstol escribió que Satanás ha estado pecando desde el principio, en 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo. Satanás se apresuró a corromper a nuestro antepasado, a nuestra madre, incluso antes de que tuvieran una progenie concebida en pureza absoluta, con la que también tendría que tratar. La guerra había comenzado allí, en el huerto de Edén. Dios pronunció el evangelio de antemano a Adán y Eva con estas palabras. Génesis 3:14 al 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Apareciendo en la forma de una serpiente, Satanás, un ángel caído, tentó a Adán para que le obedeciera en vez de aferrarse a las instrucciones de Dios. Inmediatamente la sentencia contra el enemigo fue pronunciada. Dios no permitirá que este dominio de Satanás sobre el hombre continúe por la eternidad. Él habló de aquel a quien él enviaría para romper la servidumbre del hombre a Satanás. Dios habló de enemistad entre la simiente de la mujer, el Mesías, y los que son entregados para servir a Satanás. Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta encarnación de Dios en la tierra es una de las razones por las que el Hijo Eterno de Dios tuvo que convertirse en hombre, porque fue la descendencia de la mujer que aplastaría a Satanás. La semilla de la mujer es el Señor Jesucristo. Aquellos que son nacidos de nuevo del Espíritu y llevados a la unidad con Cristo. Estos son los que se habla de obtener la victoria de Satanás en el libro del Apocalipsis 12:11 menciona: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, y por este mensaje, del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aunque Satanás golpearía el talón de Cristo, hablando de lo que sucedería en la cruz, pero a través de la obra de Cristo, la cabeza de Satanás sería aplastada. Dios dijo que habría enemistad entre la semilla de la mujer del lado de Dios y una semilla de la serpiente del lado malo. Esta guerra que está luchando hasta el día de hoy. Pregunta: ¿por qué el enemigo corrompió en lugar de destruir desde el principio? ¿Es la corrupción diferente de la destrucción? ¿Qué quiere lograr Satanás? Después de recibir esta sentencia, el enemigo comenzó a planear cómo impediría la llegada de la simiente de la mujer. Hay un límite a la autoridad que Satanás tiene. En el huerto, el enemigo tenía que tener acceso, obteniendo por un acuerdo con el primer Adán. Buscaba corromper el carácter interno de la humanidad. Él planeó contaminar a la raza humana y manchar a la especie humana de ser siempre un templo apto para que el Santo Hijo de Dios naciera de la carne. Después del primer ataque inicial que Satanás en el huerto de Edén, sin saber cuándo iba a nacer el Hijo de Dios de una virgen, envió ángeles malvados para corromper la semilla de la mujer, tratando de adelantarse al nacimiento de Cristo. Génesis 6, de 1 al 4. Aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El término hebreo traducido hijos de Dios es Benai Ha Elohim, un término ampliamente utilizado en el Antiguo Testamento para los ángeles. Esta frase hebrea es lo que se usa en el libro de Job cuando el Benai Ha Elohim, traducido como ángeles o hijos de Dios, se presentaron ante Dios con Satanás entre ellos, acusando a Job de motivos equivocados en su justicia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás:
¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En el versículo 7 menciona: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir que ellos estaban juntamente con la humanidad en ese entonces. También lo dice en Job 2:1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Quizás estos ángeles caídos malvados pensaron que si podían corromper la composición genética del Homo sapiens, entonces el Mesías, la semilla de la mujer, no podría nacer en el mundo. En Hebreos 10:5 dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me compraste un cuerpo. Si Cristo no hubiera venido, la raza humana permanecería bajo la esclavitud oscura de Satanás. El libro de Daniel tuvo cuidado de notar que era un santo, sugiriendo que algunos ángeles observadores no son santos. Enoc menciona que 200 de estos poderosos ángeles partieron del cielo alto y usaron mujeres para extenderse en el plano de existencia de la humanidad. ¿Por qué Satanás y los ángeles malvados caídos querrían corromper la raza humana? En este punto hay una pregunta que uno se ve obligado a preguntar: ¿por qué Satanás y una banda de ángeles con él partieron al cielo y se rebelaron contra Dios? Es posible que no le gustaba que Dios les encomendara el trabajo de cuidar de la creación coronador de Dios, el hombre. Satanás parecía muy consciente de la escritura que él citó a Cristo. En Lucas 4 del 9 a 11 menciona: el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. ¿Fue esta promesa del Salmo 91:11 para la raza humana o solo para el Mesías? Yo creo que es una promesa que los ángeles en el reino invisible vigilaron al pueblo. En Isaías 14 del 12 al 14 menciona: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes me subiré, y seré semejante al Altísimo. A Satanás quizás no le gustó el hecho de que todos los ángeles fueran a servir a los herederos de la salvación. En Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Satanás conocía el principio sobre el cual Pablo escribió el libro de Romanos. En Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleve a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Es por eso que Satanás pudo decir a Jesús cuando lo llevó a un monte alto y le mostró a Cristo todos los reinos del mundo: sobre estos reinos y todo sobre su resplandor, dijo. En Lucas 4:6 dice: sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, puedo dársela a quien yo quiera. Vale la pena señalar que Jesús no respondió a la demanda de Satanás de dominio sobre los reinos y con ella la gente de la tierra. Si Satanás hubiera estado incorrecto, ¿no crees que Jesús había respondido? En cambio, Jesús citó la palabra de Dios, diciendo: escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hicieron a Dios su enemigo, porque muchos ángeles de Dios iban acompañados de mujeres y engendraban hijos injustos y menospreciaban todo lo bueno a causa de la confianza que tenía en sus propias fuerzas, porque la tradición es que estos hombres hicieron lo que se asemejaba a los actos de aquellos a quienes los griegos llamaban gigantes. De vuelta a Génesis 6, el versículo 4 habla de los Nefilim. Estaban en la tierra en esos días. Los Nefilim eran los hijos nacidos de la relación impía entre los ángeles y las hijas de los seres humanos. La palabra Nefilim es de la palabra hebrea Nefal, que significa caer, por lo que significa los caídos. Pregunta:
¿Cuál fue la razón del gran diluvio del día de Noé? Si fue solo por la maldad de su pecado, ¿qué nos hace mejores en nuestros días? ¿Por qué querría Dios borrar toda su creación excepto por 8 individuos y un arca llena de animales? ¿Cuál fue el efecto de la incursión del mal? La Biblia dice acerca del resultado de la mezcla de la semilla de los ángeles caídos con las hijas del Homo sapiens. En Génesis 6, del 5 al 13, dice: El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor: Arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cap y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí los destruiré junto con la tierra. En el versículo 9 leemos que Noé era justo e intachable. Esta palabra traducida intachable es la palabra hebrea que se utiliza para describir una falta de mancha física. El uso de esta palabra sugiere que Noé no tenía la misma diferencia genética que la mayoría de la población que tenía en la tierra. Noé no tenía cambios genéticos provocados por la invasión o incursión en la especie humana por los ángeles caídos. Este pasaje creo que nos enseña que la razón del diluvio fue la protección de Dios de su creación para preservar la genética pura. Los únicos que no estaban contaminados eran la familia de Noé. En 1 de Pedro 3:19 al 20 dice: En el cual también Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir 8. En Judas 1, de 6 al 7 dice: Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. En la escritura nos dice que los Nefilim, la progenie de la religión ilícita, también conocida como los caídos, estaba en la tierra en los días de Noé, pero también después del diluvio. En Génesis 6:4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pregunta: ¿por qué crees que Moisés, el escritor del libro de Génesis, añade la palabra "y también después"? ¿A qué podría referirse? Es un pensamiento que quizás los dioses mitológicos griegos, tales como Titán, Hércules, Poseidón, Hermes, Europa, Zeus, etc., eran estos Nefilim que menciona la escritura. Desde un punto de vista bíblico, tenemos muchos registros en las escrituras de hombres de tamaño extraordinario. Por ejemplo, en Deuteronomio 3:11 estaba la mención de Og, rey de Basán, el único que quedaba de los refaitas. Su cama estaba hecha de hierro y 3 pies de largo y 6 pies de ancho, seguramente lo que sugiere que no era de tamaño humano normal. Luego, en 2 de Samuel 21:20, y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafá. Por supuesto, también se menciona a Goliat, el filisteo gigante que David mató con una honda. La escritura menciona que él también era de la ciudad de Gat y que su altura era de 6 codos y un lapso. Para calcular correctamente su tamaño debemos evaluar lo que un codo y un lapso eran en ese momento. En un tiempo del hijo de David, Salomón, el codo era 25.2 pulgadas, lo que pone a Goliat en 12.9 pies de altura. La mayoría de los comentaristas bíblicos creen que Goliat pudo haber descendido de los Nefilim. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios dio a esta nueva nación a la frontera de la tierra de
Canaán, enviando espías para vigilar la tierra. 10 de los 12 espías regresaron con un mal informe diciendo, en Números 13, del 31 al 33 dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Tal vez la escritura anterior puede explicar por qué Dios instruyó a Josué y a los israelitas a que aniquilaran completamente a los habitantes de la tierra a la que estaban entrando. Pregunta, ¿qué estrategias puedes ver que Satanás emplea hoy para corromper a la raza humana y cómo podemos evitar ser contaminados por el pecado? ¿Cómo evitar la corrupción en el mundo? Satanás no ha renunciado a su estrategia de tratar de corromper al hombre. A través de la cruz de Cristo hemos sido liberados de tener que servir al pecado y a Satanás. Cada uno de nosotros que nacemos de nuevo del Espíritu podemos elegir a quién obedeceremos, a Satanás o a Dios. Nuestro Maestro se mantuvo completamente libre de pecado para que pudiera ser un sacrificio perfecto y voluntario por el pecado. Cuando estuvo con los discípulos aquella noche en el cenáculo dijo, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Satanás no tenía nada en Cristo, ninguna demanda contra él. Yo te aconsejaría estar diariamente en la palabra de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, solamente usó la palabra de Dios en su batalla de tentación en el desierto con Satanás, ¿cuánto más deberíamos nosotros? La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y tiene poder. La palabra de Dios nos ayuda a experimentar el reino de Dios en nuestras propias vidas y a llevar el reino de Dios a otros. En Romanos 8, 38 al 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.